proyectos de investigación, acción, de arte comunitario, y yo trabajo en crítica de artes, ahí a donde cuesta mucho la participación estudiantil, entonces era remar en dulce de leche para conseguir voluntades para este tipo de proyectos con la comunidad. Y cuando largamos el proyecto Voces de Malvinas, me impresionó porque también de 35 personas se inscribieron para participar. Obviamente después eso se va decantando y cuando empezamos a andar uno empieza a ver los compromisos reales, pero genera mucho interés, todo de alguna manera hemos sido atravesados por la guerra de Malvinas y este proyecto interpela de distintos lugares, aún en espacios a donde uno pensaría que no. Sin embargo, realmente da sorpresas y permite ir a fondo, no defrauda. No, tal cual, creo que sí, en eso nos encontramos. Bueno, un poquito ya siendo las 19:10 para dar comienzo a este encuentro, que es un conversatorio que se inició también con la iniciativa que ya teníamos como propuesta y con tantas personas como puentes, porque si tenemos que hablar de nuestras compañeras, compañeros que desde distintos lugares, latitudes de nuestra Argentina, nos vamos conectando con la importancia de la cuestión Malvinas, Antártida, Atlántico Sur, con la historia, con nuestros combatientes, con cada historia detrás de ellos, de sus familias, nuestras, de las combatientes también. Es todo muy, muy importante. El año pasado, en la conmemoración de los 40 años, creo que toda esa fuerza malvinizadora nos llegó, y nos llegó también a la UNLAR en una nueva gestión, donde nos encontraba nosotros desde sociales. Acá está Alicia Parodi, la subsecretaria de Ciencia Técnica y Extensión, y también en representación de todas las autoridades sociales. Estaba saliendo la secretaria de Ciencia y Tecnología para unirse también a nosotros, muy interesados, porque nosotros como sociales hicimos una propuesta inicial, ¿no? De plantear una agenda de actividades por los 40 años. Tuvimos la visita del secretario de Guillermo Carmona en nuestra tierra, hicimos todo desde acá muy a pulmón, tuvimos a los compañeros de la UNDEC, tuvimos el acompañamiento de todos los estamentos, y la verdad que desde ese año nos planteamos qué es lo que nos falta. Nosotros que trabajamos en gestión desde las áreas de sociales, veíamos que no teníamos proyectos activos sobre las temáticas, desde los distintos abordajes posibles. Entonces, una de las cuestiones que de hecho cuando hablábamos, y cuando me acuerdo un episodio muy chiquito, y Alberto Martínez del Peso, compañero, recordará, cuando él entregaba el libro al rector, le dijo: tenemos que hacer los proyectos acá, tenemos que trabajar acá, Romina, ¿qué estamos haciendo? Tal, y bueno, ok, además de todos los conversatorios que vinieron, que participó gente de muchas universidades, salió hermoso, estuvimos todo el mes y más trabajando con proyectos de investigación, extensión, digamos, de distintas áreas. Se motivó tanto todo esto que en la convocatoria del año pasado, resolución 029, convocatoria especial a proyectos de investigación, dijimos, bueno, nos sumamos con la UNLA, tuvimos el apoyo ahí, Alberto hizo mucho, y el resto de los compañeros, Pablo, Mariana. Entonces dijimos, vamos por esto para poder tener también una pata formal, el aval, y que se instale, ponerlo en la agenda de investigación, en la agenda. Y así fue, y es como surgió que nosotros presentamos esta pata, que por supuesto no es original nuestra, es parte de ustedes, pero nosotros somos parte por esta cuestión federal, esta clave federal, como se plantea esta propuesta. Entonces, siendo parte de esto, les comento, de la semana pasada, imagínense, el año pasado tuvimos actividades de todos colores en relación a la cuestión Malvinas. Este año estuvimos invitados por la agrupación, que acá está Sofía, de la Juventud Universitaria Peronista, que ellos organizaron y nos invitaron a nosotros, convocando, queriendo ser parte del proyecto. Entonces, queremos ser parte. Nosotros sabemos esto, hacemos esto, estamos trabajando en esto, estamos en la mesa tanto, y ver toda esa movilización, la verdad que es parte de lo que hoy decimos, bueno, esto habla por sí solo, no tiene mayores presentaciones, vamos a dar
lugar acá y a los invitados y a los participantes y a les. En primer lugar, César Trejo, combatiente veterano de Malvinas, es el director del Observatorio de Malvinas de la UNLA. Si querés empezar, tenés tu palabra y podemos ir después circulando el conversatorio, que es bastante informal y a su vez con mucho cariño y expectativa. Bueno, muchas gracias, Romina. Buenas tardes a todas, a todos. Bueno, me toca traerles el saludo de la rectora Ana Jaramillo, del director del Departamento de Planificación y Políticas Públicas, el doctor Francisco Pancho Pestana, del cual depende el Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús. Contarles brevemente cómo se constituyó el observatorio. Nosotros trabajamos hace muchos años con la universidad, lo hicimos cuando la universidad recién se constituía. La universidad va a cumplir 26 años, es relativamente una universidad joven comparada con otras universidades, pero la cuestión distintiva de esta universidad es que se definió como malvinera desde su fundación. En el 2009 constituimos el observatorio, siendo el primero y hasta el momento el último organismo universitario de una universidad argentina dedicada a investigar, a pensar, a elaborar productos pedagógicos, culturales, artísticos y reflexión sobre la causa Malvinas. Tuvimos en ese momento, fue una definición institucional a través de un convenio con la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas, que yo era apoderado, para la construcción del monumento en el cementerio de Darwin. Habíamos trabajado arduamente en años anteriores para organizar los viajes de los familiares de los caídos en los combates terrestres al cementerio de Darwin, y 2 viajes que habíamos organizado a la zona del hundimiento del crucero General Belgrano. La razón por la cual la Universidad de Lanús se define como una universidad malvinera es que su rectora, estando en el exilio junto a otros compañeros y compañeras que estaban en México y en otros países de América Latina huyendo de la represión, del terrorismo de Estado y demás, es que en el exilio, cuando se recupera Malvinas, existe un debate entre los distintos sectores. Unos sostenían que apoyar la recuperación de Malvinas era apoyar implícitamente a la dictadura, y otros como Ana Jaramillo, Oscar Videgain, Rodolfo Puigros y tantos otros, dijeron no, la contradicción principal es contra el colonialismo. Nosotros reivindicar la soberanía nacional no significa renunciar a la soberanía popular, término que a mí me gusta mucho más que el de democracia. A veces el de democracia apela a algunas estructuras formales de funcionamiento de los mecanismos republicanos, pero no significa que haya plenitud en el ejercicio de la soberanía popular, que describe mucho mejor el asunto. Es una alegría estar con ustedes. Yo fui parte fundacional y durante muchos años de la organización que llevó adelante en la década del 90, lo que nos tocó en esa época, una serie de reivindicaciones después de un periodo inicial de la posguerra, con la última junta militar de la dictadura hasta diciembre del 83, que nos trajo a escondidas al continente, que se preocupó más por su propio futuro que por el de los argentinos y el de los veteranos de guerra. Y después sufrimos una desmalvinización sistemática, como política de Estado durante muchos años, al punto tal, para resumírselo,
Bueno, que en esos 5 o 6 primeros años se produjeron la mayoría de los suicidios de compañeros combatientes en los 6 primeros años. Pese a que nosotros rápidamente nos organizamos, yo participé del acto fundacional y milité en el primer centro de ex soldados combatientes en Malvinas, que se fundó el 26 de agosto de 1982. Estamos hablando 2 meses y medio después de finalizar los combates en Puerto Argentino. Y ahí, bueno, nosotros definimos 4 objetivos principales. Todos lo dijimos desde el principio con la conciencia de que eran objetivos políticos. Quiero decir con esto, objetivos políticos no partidarios. Nuestra tarea era no participar en la política partidaria, pero sí objetivos políticos. La guerra es un hecho político por antonomasia, aunque parezca la negación de la política en sus formas de diálogo, consensos y demás, y de soluciones pacíficas. La verdad que la guerra es un hecho político y solo se explica por motivos complejos que siempre hay que andar revisando, repensando, reflexionando sobre ellos. Pero bueno, lamentablemente esa desmalvinización, ese periodo inicial del primer gobierno democrático fue decisivo para nuestro movimiento porque no lo hicimos ni con el Estado, ni con el Estado, sino que tuvimos que hacerlo a veces contra el Estado. Un año después de la asunción del doctor Alfonsín, que fue el primer presidente democrático, post dictadura del proceso, nosotros habíamos conseguido la sanción de la ley 23.109, que era una ley que hubiera otorgado beneficios en materia de trabajo, salud, vivienda y educación, pero lamentablemente se cajoneó durante todos esos años. Así que nos cupo realizar una serie de tareas reivindicativas, leyes y demás, sin experiencia, aprendiendo, porque habíamos vivido nuestra pubertad y adolescencia en proscripción política, no habíamos participado en centros de estudiantes, en sindicatos ni en partidos políticos, así que tuvimos que aprenderlo todo en la acción. La síntesis de esa época se encuentra en un tema que hoy es motivo de charla, de análisis, y que de alguna manera, analizando el proyecto Voces de Malvinas, surge necesariamente esa desmalvinización que se consolidó en el Congreso Pedagógico Nacional, que en el segundo congreso, el primero lo había convocado el presidente Roca en el siglo XIX, en la postrimería del siglo XIX, y el segundo congreso pedagógico nacional lo convocó el presidente Raúl Alfonsín. Estando tan cercano en el tiempo la guerra, lo único que surgió de ese Congreso Pedagógico Nacional, donde concurrieron técnicos pedagogos, docentes, filósofos, sociólogos, etcétera, etcétera, fue Malvinas, 2 puntos, la decadencia de la dictadura militar. En el capítulo de Ciencias Sociales de los contenidos básicos comunes, el CBC. Y eso es lo que imperó durante mucho tiempo, hasta que en el año 2006 se reformó a través de la sanción de la Ley Nacional de Educación, la Ley 26.206, en cuyo artículo 92, inciso B, dice que Malvinas se debe enseñar de una manera transversal, multidisciplinaria, en todos los niveles educativos. Bueno, casi 17 años después se puede verificar que eso no se cumple, que lamentablemente las currículas siguen repitiendo la desmalvinización y que de alguna manera esa desmalvinización está plenamente vigente, sobre todo en las academias, en los círculos y en el sistema educativo, en lo que podríamos llamar genéricamente las élites de producción simbólica. Si contamos a ellas en la mayor parte de los discursos políticos, en la mayor parte de las producciones mediáticas, en todavía la ignorancia y el desconocimiento y la ausencia de las voces de los protagonistas más directos de las y los combatientes de Malvinas. Entonces, básicamente ese es el objetivo. Por suerte, en el observatorio escogimos al mejor de los que podíamos escoger en su momento como director, que fue
un compañero que no era veterano y tampoco era miembro de la academia, pero era un gran artista popular, dramaturgo, cineasta, escritor, poeta, escritor con distintos lenguajes, necesitaba autodefinirse, que fue el compañero Julio Cardoso, y en cuyo transcurso del 2009 al 2017, que lamentablemente falleció, en esos 8 años el observatorio produjo una cantidad inmensa de herramientas artísticas, culturales, pedagógicas, que ustedes pueden acceder en la página web de la universidad, van a observatorio y ven toda, o por lo menos no toda, pero sí la mayor parte de las producciones. También tuvo el mérito de juntarnos, nosotros con María Sofía Basalo, con Ernesto Dufour y demás, nos conocimos gracias a la urdimbre que fue tejiendo el amigo y compañero Julio Cardoso, a quien todos los días extrañamos y todos los días tratamos de continuar con el camino que él señaló, y quedaron una serie de cuestiones pendientes, a programas, proyectos. Uno de ellos es el proyecto Voces de Malvinas. ¿Y en qué consiste? Bueno, lo va a explicar mejor María Sofía Basalo, Ernesto Dufour, pero básicamente en restituir, en dar la oportunidad a que los combatientes, los veteranos de guerra, los ex soldados, yo jamás utilizo el término excombatiente, nosotros seguimos combatiendo con otras armas, ya no con un fusil, con un cañón, con un avión, pero lo hacemos con los instrumentos que la democracia, la soberanía popular nos permite. Y sabemos que, y porque lo hemos visto desde el mismo momento en que se desarrollaron los acontecimientos de la recuperación y luego la guerra, y lo hemos visto hace 3 meses y unos pocos días atrás, que el pueblo argentino, separando perfectamente lo que fue la dictadura y lo que hubiera en la cabeza de los jerarcas militares, en todo momento, desde hace 41 años y hoy, en el presente, tiene claro quién es el enemigo histórico de nuestra soberanía, de nuestra autonomía, de nuestra independencia, de nuestra dignidad y demás, que es el colonialismo anglosajón. Nosotros en Malvinas no combatimos contra los ingleses, sino contra la OTAN, eso es lo que tenemos que tenerlo bien claro. Estados Unidos, Gran Bretaña, coaligados con el apoyo de las potencias occidentales europeas, y el pueblo ve a Malvinas. Hemos trabajado mucho semiológicamente, bajo también la cooperación de la compañera María Sofía Basalo y Ernesto Dufour, Juan Natalicio y todo el equipo, en desentrañar qué ve el pueblo en las huellas que va dejando a lo largo de toda la geografía patria, que es infinita. Hemos estudiado, hemos puesto en papel, en un libro que se llama Gráficas del Pueblo, que también está a disposición en nuestra web, y en el estudio semiológico de qué quiere decir el pueblo argentino con eso. Bueno, el pueblo argentino ve en Malvinas una marca o una cuestión de identidad, de anticolonialismo, de una tarea de independencia todavía inconclusa, digamos, no completa. El pueblo argentino ve en Malvinas un faro que ilumina todo nuestro estado de semicolonialidad pasada y presente, ¿no? La Argentina no está como está simplemente por defecto de administración, sino que estamos verdaderamente en una situación de saqueo semicolonial de nuestros bienes naturales, de nuestras riquezas, del trabajo argentino. Y por eso es tan importante este proyecto que les van a comentar ahora seguidamente Sofía y Ernesto, porque viene a restituir esa voz que fue oculta durante mucho tiempo, sobre todo por esas élites de producción simbólica. No estuvo presente como debiera en la academia, en las universidades, no estuvo presente en el sistema educativo esas voces, al contrario, fuimos marginados, digamos, de poder contar cabalmente nuestra experiencia, y lo hacemos con, digamos, con un eje orientativo fundamental, que es la no intervención o la no manipulación de la palabra de los compañeros combatientes y las compañeras combatientes. Es decir,
nosotros tenemos una mirada, pero en el proyecto Voces de Malvinas el primer precepto es el respeto a la palabra de cada uno y cada una de las y los combatientes. Es decir, no filtramos, simplemente hacemos una entrevista que contempla el antes de la guerra, del combatiente o la combatiente, durante la guerra en sí misma, cómo fue vivida, percibida, sufrida y brindada desde cada una y cada uno de nosotros, y en la posguerra, la larga posguerra que ha sido también, como bien lo describió Julio Cardoso, un verdadero campo de batalla por las ideas, un campo de batalla conceptual en la que todavía estamos librando, y para nosotros significa quizás la última gran batalla que vamos a dar en vida los combatientes de Malvinas, para que las nuevas generaciones puedan tener la oportunidad de acceder a los testimonios directos de los combatientes sin las mediaciones que suelen tener detrás intereses poderosos. Y en este caso, frente a una potencia que, más que sus virtudes guerreras, se puede destacar sus virtudes de la manipulación de la verdad y lo que entendemos ahora como, que ellos mismos lo denominan el soft power, ¿no? El poder blando, que siempre se ejerce en las mentes, en los corazones de los países en donde ellos fueron a saquear, colonizar, piratear. Entonces, para nosotros este es un emprendimiento muy, muy importante y necesitamos de cada una y de cada uno de ustedes para poder concretarlo. La Argentina es un país muy extenso, los combatientes estamos dispersos por toda la geografía y cada uno de los testimonios tiene un valor singular, único y casi como un tesoro para lo que entendemos es la avidez de conocer la palabra y la experiencia de los combatientes de las nuevas generaciones. Así que en ese sentido, agradecerles esta oportunidad de encontrarnos y de poder trabajar juntos y seguramente en todo el proceso nos vamos a hacer amigos, nos vamos a conocer mejor y vamos a poder compartir no solamente la producción racional de conocimiento, sino esto que nos distingue como americanos, que es el sentipensar, ¿no? El pensar también desde el corazón, desde la emoción, desde los afectos, que es lo que también aprendimos en la guerra los combatientes, tan importante conocer, aprender la realidad desde la cabeza como desde el corazón. Y bueno, los europeos también se han dado cuenta del valor de esto y lo han llamado hace unos 40, 45 años, han descubierto la inteligencia emocional. Bueno, eso que han descubierto los europeos y el mundo del norte occidental, nosotros como americanos lo tenemos como una marca de origen. Así que en este sentipensar vamos a escuchar, a ocultar y a desentrañar juntos las voces de Malvinas, que es el motivo de nuestra reunión de hoy. Bueno, muchas gracias. Ahora seguramente Sofía le toca describir el trabajo que venimos haciendo. Muchas gracias, César, muchas gracias, queremos aplaudirte. La verdad que, bueno, para iniciar, hermoso, ya nos motivas muchísimo, sí, es el esto, vamos, sí, claro que sí. Claro, acá estamos. Y bueno, sí le damos la palabra a Sofía, bueno, si lo quieren hacer en conjunto con Ernesto, Sofía como directora también del proyecto, bueno, preséntense ustedes y cuéntenos. Bueno, yo la verdad que celebro la posibilidad de tener este encuentro con todos ustedes para compartir una de las experiencias, a ver si ahí puedo, una de las experiencias más conmovedoras y desafiantes de nuestra vida como investigadores y como trabajadores de la educación en universidades nacionales. Ahí se está viendo la presentación, se ve... No, todavía no. No. Recién sí se veía y bueno, ahora dejó de compartirse. A ver. Discúlpenme,
A ver. Ahí. Ahora sí. Bueno. La guerra es una experiencia terrible que deja profundas huellas en la vida de los pueblos cuyos hijos se disponen a participar de una acción colectiva en la que están dispuestos a dar sus vidas y de hecho muchos no regresan. Y la Guerra de Malvinas es un acontecimiento particularmente terrible, extremo y paradojal. ¿Por qué nosotros decimos esto? ¿Por qué pensamos la guerra como una paradoja? ¿Qué entendemos por paradoja? Y una paradoja es una verdad que parece una mentira, porque en ella conviven elementos que no se corresponden, que son antagónicos, que son contradictorios. El 2 de abril de 1982, ahí se está viendo la foto de la bandera izándose. Sí, Bien. El 2 de abril la Argentina recupera un territorio usurpado por una potencia extranjera acerca del cual nuestro país nunca había dejado de exigir el ejercicio pleno de la soberanía. Pero este acto de restitución territorial es llevado adelante por un gobierno ilegítimo, de facto, genocida. Una dictadura sumisa a todos los poderes del mundo encara una acción de restitución territorial que es en sí mismo un acto de insubordinación nacional que produce involuntariamente la integración de clases sociales, de tradiciones políticas, de procedencias geográficas, en la lucha contra el enemigo histórico de la Argentina, Gran Bretaña, por una reivindicación legítima. 41 años después, el gran desafío para nosotros, investigadores en nuestras universidades, sigue siendo animarnos a dar cuenta de la complejidad y superar estos dos modelos interpretativos de la guerra que se han instalado y que Rosana Guber, la antropóloga que más ha contribuido a legitimar el campo de estudios de la guerra de Malvinas en el sistema científico nacional, describe con mucha claridad. Por un lado, están en el marco de ciertos estudios de la historia reciente, esta idea, repetida hasta el cansancio, de que la guerra fue exclusivamente un acto político del gobierno para legitimarse. Idea que hace abstracción de casi 200 años de luchas emancipatorias. Y en las antípodas, en el marco de cierta historiografía militar, se inscribe la guerra en la serie de luchas emancipatorias, pero haciendo abstracción del contexto político en el marco del cual se produce la guerra, esto es la dictadura militar. Fíjense ustedes que ambos dos son modelos reduccionistas que obturan la comprensión de la complejidad. En el primer caso se hace abstracción de la historia larga de la Argentina y en el segundo de la historia corta. Así que frente a este desafío de dar cuenta de la complejidad de la guerra, en el Observatorio Malvinas, con la conducción de César Trejo, ponemos el foco en un protagonista fundamental de nuestra historia, que muchas veces ha sido ninguneado, nada más ni nada menos que en el pueblo argentino. Y nos entrenamos en la mirada y en la escucha atenta a las voces del pueblo, a las voces de los combatientes de 1982, las voces de los miles de argentinos que salieron a las calles y a las plazas a respaldar la acción de recuperación territorial. Me encantó la canción que compartía recién Alicia de los exiliados argentinos que en Venezuela también apoyaban toda esta movida, y la de los argentinos que durante estos 41 años, contra todas las políticas del olvido, se ocuparon de mantener viva la memoria de este acontecimiento histórico, de los caídos, de los sobrevivientes y de la causa por la cual todos ellos lucharon. En febrero de este año, gracias a estas voces, tuve la oportunidad de viajar a Malvinas, de habitar Puerto Argentino, de recorrer los campos de batalla
y de participar del trabajo de campo más conmovedor y extenuante de mi vida como investigadora bajo la conducción de Rosana Huber. Una experiencia muy, muy honda, digamos, inolvidable. La Guerra de Malvinas es un acontecimiento clave no solo para conocer el pasado, sino también para comprender el presente. Y nosotros contamos con una gran ventaja. Tenemos a los protagonistas vivos. A diferencia de lo que pasó con las víctimas del terrorismo de Estado, que inmediatamente fueron reconocidas como fuentes legítimas para hacer justicia y para comprender la historia, durante mucho tiempo los veteranos de guerra, su palabra fue desacreditada, silenciada, descalificada y reemplazada por los análisis de los especialistas. Es por eso que nosotros encaramos el proyecto Voces de Malvinas justamente para registrar y preservar sus voces en el archivo de las memorias de los combatientes. Estamos convencidos de que la perspectiva de los actores expresada en estos testimonios es fuente fundamental para dar cuenta de aspectos, dimensiones invisibilizadas, desconocidas de la Guerra de Malvinas. Este archivo se proyecta como un archivo federal capaz de albergar múltiples y heterogéneas memorias de veteranos de distintos lugares del país, también de albergar registro fotográfico de los objetos que durante 41 años han conservado. Hay objetos de todo tipo, cartas, material bélico, fotografías, diarios, acá hay vainas, es decir, es un archivo, sería como una especie de archivo general de la memoria malvinera. Todo lo que nosotros producimos, además, colectivamente, copia de todo eso, se alberga y constituye parte del acervo del Archivo General de la Nación. La historia de vida de los combatientes es patrimonio inmaterial de los argentinos que requiere ser preservada. Y aunque ustedes no lo crean, 41 años después, hay muchos que todavía no se han sentado nunca a dar sus testimonios frente a una cámara. Muchos han hablado frente a grupos pequeños, su familia, sus amigos, las escuelas, los medios locales, y todos se reconocen protagonistas de un hecho trascendental que no ha sido lo suficientemente reconocido ni estudiado, y manifiestan de diferentes maneras su voluntad de que estas memorias perduren para las próximas generaciones de argentinos. Dentro de la población de veteranos, un grupo que fue particularmente invisibilizado es el de las mujeres que participaron también de esta acción colectiva. Preservar su memoria es un aporte a la reparación de tantos años de silencio, de humillación, y también un instrumento fundamental para el estudio multidimensional de la guerra y también la defensa actual de la soberanía. Yo sabía poco y nada de la Guerra de Malvinas y de la relevancia que Malvinas tiene en la historia argentina. No me interesaba el cine bélico, nunca había jugado a los soldaditos. Y lo primero que aprendí junto a Julio Cardoso es que si de verdad quiero entender de qué va este entrevero que es la Guerra de Malvinas, esta gran paradoja, es a desaprender todos esos modelos que durante estos 41 años se nos han inculcado, no ir a buscar a los testimonios solo aquello que convalida los modelos teóricos de los cuales partimos, estar dispuestos y abiertos a las tensiones, las contradicciones, las ambigüedades, no clausurar, sino más bien abrir, cerrar, pensar nuevas preguntas. Semana a semana nosotros comprobamos que estas voces tienen mucho para decirnos acerca de lo que nosotros somos, de lo que fuimos y también de lo que podemos ser los argentinos.
También constatamos que no hay testimonios menores, que el recuerdo de la experiencia de cada veterano es fundamental para entender la complejidad de esta acción colectiva. Vamos aprendiendo acerca de los distintos roles, de los distintos oficios de la guerra, las diferencias de las armas de cada unidad militar. Y en esta acción remamos contra la corriente en 3 sentidos distintos. Por un lado, remamos contra la corriente en el sentido del tiempo vital, del tiempo biológico. Tenemos que llegar a los veteranos mientras estén dispuestos y en condiciones de relatar su historia, sus recuerdos de esta experiencia fundamental en su vida. Por otro lado, también remamos contra las corrientes hegemónicas dentro del campo de las ciencias sociales en la Argentina, que es la que clausura la guerra de Malvinas como continuidad del genocidio de Estado y que es un obstáculo fundamental para la comprensión de la multidimensionalidad de la guerra. Y finalmente también remamos contra la corriente en tanto a las prácticas naturalizadas en los ámbitos académicos, a donde la investigación muchas veces se realiza aisladamente, en soledad, hay mucha competencia, se aspira a la figuración personal o de grupos reducidos. Este proyecto solo es viable, sustentable y puede trascender y ser real en la medida en que sea producto de un trabajo colaborativo de verdad, no zaraza, y esto es lo que estamos haciendo y formalizando en los convenios específicos que vamos realizando con distintas universidades, como la UNLAR. Ustedes acá tienen la gran posibilidad de hacer un trabajo exhaustivo porque tienen un grupo limitado de veteranos, es decir, ustedes pueden llegar a todos. Nosotros cuando pensamos los veteranos que tenemos en la zona del AMBA, nos da mucha impotencia porque sentimos que no nos va a alcanzar la vida para llegar a todos. Este trabajo es posible en esta obra colectiva federal abierta por la memoria. Acá tenemos algunos de los logos de las instituciones que ya están formando parte de esta red. Sabemos que estamos llegando tarde, pero más vale tarde que nunca, que el Estado Nacional tiene todas las capacidades materiales, jurídicas, humanas para hacer esto de manera inmediata y exhaustiva, pero también nosotros sabemos que no podemos seguir esperando y es por eso que Voces de Malvinas crece desde el pie. Podemos dar fe de la eficacia formativa y transformadora que tiene esta propuesta, que articula las 3 funciones básicas de la universidad: docencia, investigación y extensión o cooperación, como le llamamos en la UNLA. En la UNLA el proyecto está protagonizado desde el principio al fin por los estudiantes. Los estudiantes en el marco de este proyecto integran conocimientos múltiples, geográficos, históricos, militares, jurídicos, culturales, desarrollen competencias que tienen que ver con la metodología y las técnicas de la investigación, la intervención social, la entrevista, la observación participante, la producción de recursos, la generación de presentación de resultados en distintos formatos. Además se integran estudiantes de distintas carreras. En la UNLA participan estudiantes de audiovisión, de ciencia política y gobierno, de relaciones internacionales, de turismo, de salud comunitaria, de educación. También nos integramos miembros de distintos claustros, autoridades, docentes, investigadores, graduados, trabajadores no docentes, estudiantes fundamentalmente, y se fortalece el compromiso social con las organizaciones de la comunidad, fundamentalmente con las organizaciones de veteranos. Nosotros trabajamos mancomunadamente con el Centro de Veteranos de Lanús, con el Centro de Veteranos de Almirante Brown, con las organizaciones de sus hijos, con las organizaciones familiares. Cuando entrevistamos a los veteranos de guerra, hacemos muchas cosas al mismo tiempo y un profundo trabajo
sobre nosotros mismos, sobre todos los que participamos de la actividad, del proyecto. Estudiamos y aprendemos sobre nuestras propias prácticas, sobre la docencia, la investigación, sobre el pasado, los desafíos del presente, incluso sobre quiénes somos individual y colectivamente. Descubrimos capacidades, vocaciones. Además, entramamos esta red federal de equipos, que es una red de personas, de instituciones, de organizaciones, reparticiones públicas por la memoria de Malvinas, cuyo trabajo trasciende las efemérides de la guerra y se proyectan a largo plazo sobre posiciones sólidas. Y no hacemos este trabajo por compensaciones materiales, pero sí, para que esto sea viable y sostenible, es muy importante que lo podamos articular con los proyectos institucionales, educativos, de investigación que vamos llevando adelante, que las entrevistas se conviertan en el corpus de nuestras tesis, en las fuentes de nuestras investigaciones, en materia prima para realizaciones documentales, artísticas. Las líneas de producciones que nosotros podemos llevar adelante a partir de estos testimonios tiene los límites de nuestra imaginación, de nuestros recursos y de nuestra capacidad de trabajo. Es importante además que podamos formalizar la participación de los estudiantes en este proyecto, porque ya que no hay compensaciones materiales de ningún tipo, al menos producimos capital simbólico y lo repartimos. Por eso, en este sentido, el cuestionario se llama 40 preguntas, 40 años después, pero son un poco más de 40 preguntas, y es plástico y flexible para que cada uno pueda introducir las acentuaciones que necesite. Por ejemplo, los estudiantes de audiovisión, que son los que hacen el registro en la UNLA, están muy interesados en la posición de los veteranos respecto de las películas argentinas sobre Malvinas, e incluyeron unas preguntas sobre eso en el cuestionario. O en la Universidad Nacional de las Artes, estamos interesados en indagar especialmente la relación que hay entre los lenguajes artísticos y la guerra. Entonces, incluimos alguna batería de preguntas sobre este tema antes, durante y después de la guerra. Seguramente el equipo de Carolina Gandulfo, con los veteranos del NEA en el Centro de Estudios Etnográficos de la Universidad Nacional del Nordeste, pondrá el foco en el guaraní, las comunidades aborígenes de la región y la guerra de Malvinas. Ya hicieron su primera entrevista la semana pasada. Es decir, cada semana nosotros, hoy mismo hicimos una entrevista, tenemos el honor de sentarnos a conversar con estos protagonistas de nuestra historia reciente. Hemos entrevistado a soldados, suboficiales, oficiales de las 3 Fuerzas Armadas, de diferentes orígenes sociales, con distintas tradiciones políticas, y todos, sin excepción, se van profundamente agradecidos por la escucha y el respeto y por la voluntad de preservar sus memorias. Se crea un espacio de confianza con nosotros, evocan recuerdos olvidados, muchas veces nos encontramos con sus familiares y nos dicen, las esposas, los hijos, que se enteran a través de las entrevistas de cosas importantes de su vida que aún no conocían. Para terminar, los voy a invitar a suscribirse a nuestro canal de YouTube, en el que periódicamente vamos publicando las entrevistas que vamos haciendo. Y yo les iba a pasar, pero no quiero robarles más tiempo, ahí donde dice Shorts, hay un reel que está hecho por los estudiantes de audiovisión que participan del proyecto, a donde en un minuto nada más y sin decir una sola palabra, se sintetiza de qué va el proyecto. Muchas gracias, y ahora Ernesto seguramente va a completar lo que yo haya olvidado o dejado de enfocar.
Gracias, María Sofía, la verdad que elocuente, muy amplio y profundo. Ernesto, continuamos. Sí, simplemente agregar 2 o 3 reflexiones y 2 o 3 cuestiones más operativas, si se quiere, complementando lo que dijeron mis compañeros. En principio, celebro también este encuentro, agradezco la labor de Alberto del Peso, junto con otros colegas de la Universidad de Chilecito, Mariana, Pablo, por su labor incansable en llevar adelante el proyecto y contactarnos con la Universidad de La Rioja, a través tuyo, Romina, de Alicia, Parodia, acá presente. Agradecer también a los veteranos que están presentes en la sala virtual de la provincia, porque este proyecto, como ya vamos percibiendo, digamos, es un proyecto que sin la voz de los protagonistas no tiene ningún sentido. No es un proyecto de mero formalismo académico, sino que cuando en las universidades hablamos de extensión, nosotros en UNA hablamos de cooperación, es cooperación en serio, con los actores de la comunidad, con los problemas reales de la comunidad, que después devienen problemas del conocimiento en todo caso, pero ante todo es un problema que nos atraviesa como comunidad. Así que bueno, agradecerle su presencia. Y bueno, y un poco lo que nosotros hacemos desde el Observatorio de Malvinas, desde el tiempo de su creación y antes también, es desandar esa fenomenal brecha existente entre las élites de producción simbólica que hacía mención César, con el sentido del pueblo, de nuestro pueblo del que somos parte, ¿no? Y todas las producciones y el abordaje sistemático tiende a justamente reparar esos déficits del sistema universitario, que por otra parte, la producción de conocimientos científicos en el ámbito universitario, por la legitimidad que conlleva, es digamos, el horizonte hegemónico o el faro que sigue todo el sistema educativo en cuanto a los contenidos que se trabajan. Entonces, es un desafío y un compromiso no menor el hecho de ser una institución universitaria. Y bueno, también César hacía mención de la desmalvinización, Sofía también, que incluye la deshistorización, es decir, centrar la causa Malvinas a la coyuntura de la dictadura militar del año 82, haciendo caso omiso o invisibilizando otros hechos de nuestra historia realmente existentes que explican el conflicto en su largo histórico. Y de la misma manera, dado que yo soy geógrafo, me formé en la UBA como geógrafo, así como existe una deshistorización, dado que tiempo y espacio no pueden pensarse sino en su ontológica imbricación, también le corresponde a ese abordaje hegemónico producido en las universidades una no me sale el término, desterritorialización, que es más simple, ¿no? Todos recordaremos esas frases que hemos escuchado hasta el hartazgo en distintos medios de tanto problema por 2 islitas. Y cuando hablamos de territorialización, como lo entiende la geografía contemporánea, distinta a la geografía tradicional, no solo hacemos mención a la superficie involucrada del conflicto, que efectivamente es mucho más que 20.000 kilómetros cuadrados de 2 islitas, ¿no? Como dice el discurso desmalvinizador, incluye todo el Atlántico Sur, la Antártida, la Patagonia continental y todos los recursos que están adentro, y toda la Argentina por extensión, no solo refiere a la extensión geográfica en términos de superficie, sino también a las relaciones de poder que se expresan en distintas escalas, la escala regional y sobre todo mundial. El discurso de la desmalvinización deja de ver, invisibiliza, naturaliza las relaciones asimétricas de poder a escala mundial. Y al mismo tiempo, cuando hablamos de territorializar el conflicto, la causa Malvinas, estamos haciendo mención no solo a la dimensión física del espacio geográfico, sino a la dimensión vinculada a el arraigo, a los sentidos de pertenencia, a las identidades culturales, porque en definitiva los espacios geográficos son espacios existenciales, y Malvinas es un ejemplo elocuente. Entonces, ¿cómo hacemos, nos preguntamos desde el observatorio, para
abordar esa geografía existencial o espiritual involucrada en Malvinas. Malvinas como símbolo de identidad, de patria, de soberanía, ¿no? Y bueno, generando herramientas para conocer la voz de los protagonistas, que es el pueblo argentino, y los veteranos de guerra y los soldados como parte legítima del pueblo argentino, ¿no? Entonces el proyecto Voces tiene que ver con eso, tiene que ver con eso. Y en lo que refiere a aspectos más operativos, si se quiere, evidentemente este proyecto de semejante alcance y magnitud, ética, política y también operativa, no lo podemos hacer solos. Nosotros como universidad, en Lanús, somos el nodo coordinador, si se quiere, pero necesariamente requiere un alcance federal y el compromiso de un conjunto de instituciones muy amplio, muy heterogéneo, que incluye no solo universidades, sino también profesorados, escuelas secundarias, municipios, organizaciones y federaciones de veteranos de Malvinas. Y el proyecto, obviamente, debe ser, como dijo Sofía, apropiado por cada una de las instituciones que participan. Y por lo que contaste al principio, Romina, lo que venimos hablando en todo este tiempo, junto con Alberto también, lo que vemos es que en la Universidad de La Rioja están dadas las condiciones para que el proyecto se desarrolle, se ancle y florezca. Porque pasan dos cuestiones en esta red federal en plena conformación. Por un lado, lo sabemos dentro del ámbito universitario, pasa mucho, existe el riesgo de que se firme un convenio y quede letra muerta, propio del formalismo académico dominante, ¿no? En nuestras aulas y claustros, digamos. Y por otra parte también, dado el compromiso que la causa Malvinas nos genera, el estímulo que la causa Malvinas nos genera, también puede pasar el otro riesgo en otra dirección. Que haya docentes, estudiantes, graduados, muy comprometidos con la labor, pero que no alcance un grado de formalización tal que permita darle sustentabilidad y los recursos necesarios al proyecto, ¿no? Entonces, por lo que nos parece que está pasando en La Rioja, y lo celebramos altamente, es que están dadas estas dos condiciones. Compromiso de las autoridades, formalización a través de un proyecto de investigación, como una instancia formativa central, y al mismo tiempo compromiso de la comunidad educativa de la universidad, con la presencia de graduados, estudiantes y docentes, y de otras universidades, que le dan la materia viva al proyecto. Así que si esos dos elementos van de la mano, el proyecto puede florecer y sostenerse y llegar a, ¿por qué no la totalidad de los veteranos de la provincia? Eso les quería preguntar también, ¿cuántos veteranos hay y cómo están distribuidos en la provincia los veteranos? Así que bueno, no tenemos más que buenas expectativas, estamos muy, muy contentos porque La Rioja se sume a la red federal, y bueno, iremos en reuniones posteriores viendo instancias más operativas de capacitación, de intercambio, etc. Por último, con esto cierro, la gran ventaja que tenemos en el proyecto es que todo el instrumental y protocolos de trabajo de registro de visual y documental ya están elaborados, que es lo que suele llevar mucho tiempo en los proyectos de investigación cuando se inician, y no solo que están elaborados, sino probados en combate, digamos, entre comillas, ¿no? Ya están, y son herramientas muy rigurosas desde el punto de vista documental y etnográfico. El acta de acuerdo que hemos firmado con el Archivo General de la Nación es fundamental para darle la entidad documental conforme a los estándares internacionales de archivística. Es decir, es muy riguroso en términos documentales y etnográficos, pero al mismo tiempo no son rígidos, sino que son muy simples de operativizar, ¿no? Y la Universidad de La Rioja, como me hiciste mención, Romina, con TV UNLAR, es una herramienta central porque uno de los claves del éxito del proyecto es el registro documental por un lado y por otro lado el registro audiovisual, que requiere un mínimo instrumental, nada del complejo ni de otro mundo, que todas las universidades contamos, pero requiere que estén puestos al servicio de las entrevistas. Así que bueno, agradecer y bueno, y compartir nuestra alegría de que La Rioja se suma a la red federal.
Bueno, muchas gracias Ernesto, gran puente y la verdad que muy paciente, nos acompañás en todo, diariamente estamos mensajeándonos y bueno, para poder llevar adelante todas las formalidades necesarias. Lo tenemos a Mario Pacheco antes de nuestro querido compañero ahí Alberto Martínez del Peso y a Pablito Belsay, si puede y quiere intervenir Mario Pacheco, estimado. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Perdón por la demora. Estuvimos acá malvinizando con la Escuela de Cadetes y de Servicio Penitenciario Provincial también. Además, un poco flojo en el tema MIT y todo este tipo de cuestiones de la tecnología. Escuchaba con atención todo lo que hablaba Ernesto y anteriormente, y lo que venimos hablando con la doctora Brúculo también acá por La Rioja. Estamos muy contentos y agradecidos desde ya, ¿no es cierto? No perdamos, como decía Ernesto hace rato, la islita, no se trata de eso únicamente. Por supuesto que hay cosas que alientan, ¿no es cierto? Más que nada por aquellos que han quedado allá en la isla, yo como veterano de guerra, lo digo, que hay lucecitas, ¿no es cierto?, allá en el final que se están viendo últimamente en la política exterior, que nos dan esperanza. No sé si nosotros estaremos en vida y lo lograremos ver, pero hay esperanza por lo visto, ¿no es cierto? Cuestiones como la que ya le comenté a la doctora Romina, lo que nos llega a nosotros de información, ¿no es cierto?, a través de la Unión Europea, que ya le negó a Inglaterra, ¿no es cierto?, que ingresara dentro de todo lo que es las cuestiones económicas, que tendría que arreglar primero con Argentina su soberanía para ver qué hacían. Entonces esas son cuestiones que a nosotros nos ponen bien. Por supuesto, lo que ustedes están haciendo no tienen parangón, Ernesto, Romina, y bueno, y a todos los presentes, creo que Jorge también, esto de llevar las voces nuestras también al Archivo General de la Nación. Es una cosa muy importante. Nuestros veteranos acá en La Rioja están muy contentos, por supuesto dispuestos a colaborar en lo que sea necesario. Así que bueno, eso sería aproximadamente lo que pensamos todos, inclusive acá, ¿no es cierto?, en La Rioja. Así que desde ya muy agradecido por todo lo que vienen haciendo y estamos a disposición. Muchas gracias, Mario. Excelente. Por favor. Una preguntita, Mario. Sí. ¿Por qué fuerza usted fue a Malvinas y dónde estuvo ubicado allá? Bien, yo fui con la Fuerza Ejército, fui con la compañía de comunicaciones y eso era cabo de comunicación en ese momento, 19 años tenía, y llegamos un 14 de abril a Malvinas. Bueno, yo tuve un interesante pasar por Malvinas, llegamos así, al ser comunicante, tuve que brindar apoyo de comunicaciones, primero a un grupo de infantería que hacíamos en Monte Low, que tenemos la misión de ser observadores adelantados y además brindar seguridad a un radar de la Fuerza Aérea Argentina. Ahí tuvimos nuestro bautismo de fuego, logramos espantar, por llamarlo, ahuyentar a un par de Sea Harry de barcos ahí gracias a nuestras comunicaciones y parte, por supuesto, del radar de la Fuerza Aérea. Luego, cuando se pusieron álgidas las cosas ahí, porque ahí había un cargador aéreo, ¿sí?, donde nosotros estábamos en el Monte Lau, que poco se sabe de él, es un monte que dominaba todo lo que es la pista de aterrizaje de Malvinas. Y bueno, cuando se pusieron álgidas los problemas ahí, en vez de un grupo donde fallecieron en los primeros ataques 2 soldados nuestros del Regimiento 25, luego llegó la compañía del Regimiento 4, en donde cuando todos pensábamos que volvíamos a descansar un poco, el único preguntaron quién era Pacheco y el cabo Pacheco era yo, así que levanté la mano, usted se queda conmigo, dijo el jefe de compañía, y ahí me quedé con la compañía del Regimiento 4. Siguieron los combates en ese monte hasta que, debido al volumen de fuego que de un grupo a una compañía era tremendamente mayor, dejaron de insistir de ingresar por ese lugar a la pista para tratar de dañar la pista. Y ya aproximadamente el 10 de junio trasladan a la compañía del Regimiento 4 a Monte Dos Hermanas. Así que ahí también estuve combatiendo con el regimiento, con la compañía A y el resto del Regimiento 4,
hasta replegarlo y terminar, porque ya lo último, como estaban todas las comunicaciones ya formalizadas, digamos, en ese lugar, en Monte Dos Hermanas, Townley, toda esa parte hasta llegar a Monte London, terminó como un infante más, como un tirador más, ¿no es cierto?, ahí en Monte London. Así que eso más o menos es mi historia de Malvinas. Muchas gracias, Mario. No, Muchas por gracias favor. por tu testimonio, por acompañarnos. Tenemos también el acompañamiento de Oscar Chevalier, el director de la Asociación de Veteranos, que, bueno, toda la predisposición, hemos estado compartiendo actividades toda la semana pasada y seguiremos, si Dios quiere, en este derrotero que nos encuentra. Bueno, seguimos con la UNDEC, nuestros compañeros. Le pasamos ahora el micrófono a Alberto y a Pablo. Bueno, muchas gracias. Yo le voy a ceder la palabra a Pablo, que tiene el tiempo limitado y que va a mostrar algunas de las cosas que hicimos como extensión. Y no quería dejar de saludar a Walter Batista, o sea, que nos están viendo en Ushuaia. Así que le paso la palabra a Pablo Elzagui. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Me pasa la palabra, Alberto, porque a nosotros nos interesaba particularmente poner en conocimiento un poco de todo el grupo, que nosotros hace ya muchos años, 7 años iban a cumplir, que participamos en la radio que tiene la Universidad Nacional de Chilecito, produciendo contenidos, haciendo guiones, grabando locuciones y editando programas de radio que tienen como finalidad ampliar un poco la mirada sobre algunas temáticas históricas del país y donde Malvinas es uno de los ejes. Entonces, lo que dijimos con Alberto es que vamos a hacerles escuchar fragmentitos muy chiquititos de algunos programas, de los que hicimos sobre todo pensando el año pasado al conmemorarse 40 años de la recuperación de las islas y de la guerra, en un proyecto que nosotros llamamos 5x5 Malvinas, que tenía por finalidad producir 25 micros radiales de 7 a 9 minutos con 5 ejes temáticos particularizados, cuyos contenidos fuimos escribiendo con Alberto y junto con la gente de la radio UNDEC, que es una radio que tiene una audiencia interesante dentro de la ciudad de Chilecito, fueron saliendo al aire con diversas temáticas, porque nuestro objetivo con Alberto era pensar en una difusión radiofónica de Malvinas, saliendo un poco del eje, que también lo hicimos, de basarnos en entrevistas a soldados o entrevistas a especialistas o entrevistas a politólogos o a geógrafos o a biólogos, que a veces era muy difícil en esas entrevistas tratar de que los interlocutores pudieran de alguna manera disminuir su carga de lenguaje académico y transformar, nosotros pensamos erróneamente, de manera automática, su discurso en un discurso más parecido a lo que nosotros entendemos por comunicación de las ciencias, ¿no? Entonces, luego de un año en el que hicimos producciones de esas características, dijimos con Alberto, no, lo que vamos a hacer es sacar los contenidos por entrevistas, de las lecturas que nosotros tenemos, y lo vamos a guionar nosotros, vamos a hacer nosotros los guiones, nosotros vamos a poner la forma, la manera, nosotros vamos a armarlo al programa, para que ese programa tenga, nosotros en comunicación, yo soy del área de comunicación social de la universidad, para que tenga formato radiofónico. El formato radiofónico, podríamos decir que es lo que se escucha como formato en la radio en el momento en el que uno está emitiendo. Entonces, eso es lo que nosotros pensamos con Alberto, hicimos hace 6 años, que de manera continua, todos los años, producimos materiales específicamente sobre Malvinas, particularmente sobre otros acontecimientos históricos y sociales argentinos, riojanos y locales chileciteños. Y lo que vamos a hacer escuchar ahora son pequeños fragmentitos de algunos de los programas que hicimos el año pasado. Les voy a pasar fragmentos de uno que era sobre recursos, otro que era sobre fauna y otro que es sobre reclamos diplomáticos. Les paso solo la introducción para que vean cómo se introducían
En el primero de los fragmentos, les paso en el de recursos, les paso solo la introducción. Después lo voy pasando, pedacitos de los programas se van a dar cuenta, ¿no? Por la temática de la que hablo. Bienvenidas y bienvenidos a 5x5 Malvinas. Micros especiales que preparamos para ustedes por los 40 años de la Guerra de Malvinas. 5x5 Malvinas. Hoy vamos a conocer sobre los recursos que posee esta amplia región de mar e islas. Cuando se piensa y se habla de nuestro país, se lo hace mirando para adentro, hacia la extensa pradera pampeana. Así se lo enseña en las escuelas. País grande, de llanura, que produce la base alimenticia para millones de habitantes del mundo. Es parte de una realidad. No todo nuestro país responde a esa manera de describirlo. También tenemos grandes territorios montañosos, otros selváticos y fluviales, una extensa Patagonia, y tenemos un gran país marítimo. Por último, no menos importante, se deben tener en cuenta los potenciales recursos genéticos de la región. ¿Qué significa esto? Como esa región del mar es poco conocida, se considera que aún pueden existir fuentes genéticas desconocidas con potenciales utilizaciones humanas, como las aplicaciones medicinales y farmacéuticas. El Atlántico Sur, región que pertenece a Argentina e integra la unidad del continente americano, posee las 5 cosas que necesitamos como humanidad para continuar nuestra vida. El agua. 5x5 Malvinas. Hoy vamos a conocer algo más sobre los sucesos recientes en el ámbito de la diplomacia y los reclamos de nuestra soberanía. Vamos a repasar un poquito de la historia del siglo que pasó. Conozcamos cómo. En 1989 cae el muro de Berlín. Con él se desintegra el bloque de países de Europa que estaban bajo el dominio político y militar de la gran Rusia comunista. Nace la Unión Europea, ahora con una Alemania cuasi tan poderosa como antes de la Segunda Gran Guerra. Los reclamos de nuestro país en los organismos internacionales ahora tienen un fuerte rechazo del bloque de países europeos recién conformado, con permanente inclusión de nuevos miembros. En el año 2007, eran 27 los países que lo integraban. Este año, 2007, se dio un punto máximo de intromisión neoimperialista. La Unión Europea firma su Tratado de Lisboa. Allí establecen como territorio británico, por ende europeo, no solamente todas las islas del Atlántico Sur, sino también el sector antártico argentino. Cabe aclarar que el territorio antártico de nuestro país nunca estuvo en discusión, nunca estuvo bajo otro dominio que no fuese Argentina y que no estuvo involucrado en la guerra de 1982. Pero en esta firma podemos reconocer el apetito territorial y continental de los países europeos por sectores del único continente en donde nunca pudieron cometer tropelías imperialistas, el Antártico. 5x5 Malvinas. Hoy hablaremos de la fauna de las Islas Malvinas. Las islas, por encontrarse alejadas del sector continental de América y del continente antártico, posee animales con características especiales. Algunos, inclusive, propios de las islas. Esto quiere decir que esas especies, con esas características, no se las encuentra en ningún otro sitio. Uno de los animales que despierta muchos interrogantes, misterios que no podrán ser develados con facilidad,
pues el animal fue extinguido por el hombre, se trata del zorro malvinero. Este zorro, único mamífero cuadrúpedo que habitó las islas en estado natural, se lo emparenta con los zorros de nuestro litoral. El aguaraguazú, un viajero inglés, Byron, fue el que logró describirlo con más precisión. Esto fue en el 1768. Este navegante lo describe como muy manso, que se acercaba a los humanos sin ninguna intención de atacar. Características comunes de animales que no conocen depredadores, ni el peligro que representa el humano para su existencia. Bueno, estos son pequeños fragmentitos de los programas que fuimos haciendo y a lo largo de estos años, y que el año pasado los comprimimos en estas 5 líneas temáticas, haciendo 5 capítulos de cada una de esas líneas temáticas que conformaban 25 guiones. Perfecto. Si me permiten unas palabras, nosotros elegimos pasar estos fragmentos para mostrar un poco lo que decíamos de sacar a Malvinas como o un objeto de estudio académico o como algo sencillamente referido a la guerra, como siempre dicen los veteranos, que Malvinas es más que la guerra. Obviamente que hoy nos convoca el proyecto Voces de Malvinas, pero me parece que el eje que compartimos todos es que se debe hacer extensión con Malvinas, porque más de una vez me han preguntado, ¿y cómo es eso de estudiar Malvinas? Y la verdad que en apariencia parece una pregunta un tanto ingenua, pero si nos la ponemos a pensar, involucra algo que me parece muy importante, y es que uno estudia un objeto de estudio que está en disputa, es decir, que tiene un adversario o un enemigo que también trabaja para tratar de convencer sobre su postura. Entonces, con Pablo siempre nos pareció pertinente que todo lo que nosotros produciéramos como conocimiento académico, también lo pudiéramos hacer como un producto de difusión de lo que es Malvinas de manera, como vieron, diversa y multidimensional. ¿Y por qué digo esto? Tanto como que está en disputa, como la dificultad y su inserción con la importancia de este proyecto de Voces de Malvinas, que es fundamental, y es porque el otro lado trabaja para que nosotros tengamos otra visión de eso. El año pasado fui a una escuela en Onogasta, que es un pueblito de acá cerca. Estaban en la Semana del Estudiante y la escuela los dejó organizar una semana de actividades que ellos quisieran. Y entonces una de las cosas que hicieron fue proponer charlas abiertas, además de que había kermeses y juegos. Entonces, bueno, a través de ciertos contactos me preguntaron si quería dar una charla de Malvinas y me fui para Nonogasta a ver qué tal estaba la cuestión Malvinas en un pueblito que está a varios miles de kilómetros, tanto de Buenos Aires como del sur, que tienen otra densidad, que es la cuestión Malvinas. Bueno, charlando un poco con los alumnos, me encontré con que saben que las Malvinas son argentinas, pero si uno empieza a indagar respecto a por qué es el fundamento, cuáles son los fundamentos argentinos respecto a Malvinas, ahí ya no están seguros de lo que deben responder, y hasta me atreví a hacer algunas preguntas que por ahí los que estamos alrededor de la cuestión Malvinas conocemos bien, pero les hice una pregunta como ¿qué paisaje se les hacía que había en las Malvinas? Y respondieron que se les hacía un paisaje europeo al paisaje europeo, o si por la forma de vivir de los habitantes, y me dijeron no, más a la forma de vivir de los habitantes. Entonces, fíjense que en cierto ambiente Nonogasta, el dispositivo del imaginario de lo que es Malvinas está atravesado por una posición favorable a ellos y no tanto a nosotros. Entonces, me parece que la lucha, además de ser, como viene tratando de imponerse el proyecto Voces de Malvinas, de no dejar estos testimonios a la intemperie, sino que hacer un trabajo
de recolección, documentación y registro, también es importante tratar de mostrar las fortalezas de nuestra posición argentina, que en general no se conocen, y sobre todo también tratar de desnudar un poco el dispositivo británico, que lo que trata de hacer es demostrar a las Malvinas como un lugar lejano, frío, que no tiene que ver con la idiosincrasia argentina, como algo que depende de la voluntad de los habitantes de las Malvinas, y esa muy hábil trampa respecto a que siempre que los habitantes quieran seguir siendo ingleses o británicos, mejor dicho, las Malvinas deben seguir siendo británicas, con lo cual uno se encuentra discutiendo sobre los derechos de los habitantes y no sobre un diferendo de soberanía entre dos estados soberanos, que es lo que establece Naciones Unidas. Entonces nos parecía una importante ocasión para mostrar el esfuerzo de tratar de hacer extensión y de cómo la academia es muy importante porque es lo que otorga rigurosidad, pero también que la extensión es muy importante y eso muestra la importancia de este proyecto Voces de Malvinas norte a sur, integrando regiones tan heterogéneas como es la Argentina, y bueno, y espero que como acá los deseos de los compañeros, el aular es un lugar que sea muestro muy fértil, con Ernesto, esto lo arrancamos a finales del 2021, o sea, recién estaba normalizándose, se estaba hablando de la pospandemia y recién ahí tomamos contacto y ahora se está plasmando, así que fíjense, el desafío no solamente es contra los británicos, sino también contra el tiempo, o sea, el tiempo que nos llevó a poder consustanciar el proyecto y bueno, y siempre atentos a que del otro lado están trabajando para que estas cosas no ocurran y para que chicos de secundaria de Nonogasta piensen que los habitantes tienen una forma de vivir europea. ¿Me permitís, Alberto, dos reflexiones a partir de los audios que presentó Pablo y de tu última intervención? Coincido plenamente en todas las apreciaciones. Es el verdadero sentido de la extensión. Por eso en la UNLA no la llamamos extensión. Porque la extensión que implica extender, justamente, aquello que hace la universidad hacia lo que es no universidad. Y en realidad la verdadera extensión, que es el sentido que vos le diste, es un sentido de ético, básicamente, de resolver problemas reales de la comunidad, ¿no? O sea, no es de la universidad hacia la comunidad, sino de la comunidad hacia la universidad que vuelve a la comunidad. Entonces la extensión tiene que tener un sentido ético, estratégico y político. Me parece fabuloso. Y respecto a lo que decían, claro, efectivamente, Malvinas es un objeto en disputa. No se puede eludir la disputa para abordar el objeto. Pero también, como sabemos que Malvinas no solo es un objeto en el sentido más empirista del término, sino que también tiene que ver con nuestra identidad como comunidad, como país, tiene que ver con nuestro sentido de pertenencia, es un objeto que también co-constituye un sujeto, lo que somos como comunidad. Entonces lo que está bajo disputa también es nuestro sentido como sujetos de una comunidad nacional y continental, ¿no? Entonces le agrega complejidad y también le agrega riqueza a la cuestión. Entonces, lo que vos decís, Alberto, claro, son las consecuencias de la desmalvinización. Por un lado, sentimos todos hondamente la causa Malvinas, de todas las generaciones, aunque no hayan nacido siquiera en el 82, pero cuando tenemos que explicar los fundamentos, como vos indagaste, no tenemos las herramientas teóricas y conceptuales. ¿Por qué? Porque la desmalvinización hizo mella, hizo sus efectos, y el ámbito y el sistema universitario, que somos los productores primarios de categorías y conceptos y herramientas, fuimos para otro lado. Entonces, bueno, el trabajo de voces, ¿y qué desarma esa desmalvinización, esa falta de fundamentos teóricos? Escuchar las voces de los protagonistas. Cuando Pablo pasaba los audios, yo pensaba,
qué interesante hacer una línea de 5x5 Malvinas, o bien una línea específica de la voz de los veteranos, o bien agregar las voces de los veteranos a cada uno de los 5 ejes de trabajo. Entonces, la elocuencia de la voz del protagonista desarma toda concepción preconcebida respecto de lo que es Malvinas, por ejemplo, un paisaje europeo, ¿no? Entonces, claro, me parece muy interesante que tiene que ver con lo que dijo Sofía antes, ¿no? Para el éxito del proyecto es necesario que cada institución se lo apropie, en el mejor sentido del término, y lo articule con los proyectos que ya están en curso para vivificarlos. Acá hay un requisito de método que es la elaboración de una entrevista audiovisual con los estándares documentales y de registro audiovisual conforme a los protocolos, ¿no? Pero ese es el requerimiento de base. Una vez teniendo esa entrevista, se pueden desprender cantidad de otras líneas de trabajo, comunicacionales, pedagógicas, de trabajos académicos, tesis y demás. Digamos, no tiene techo las posibilidades al interior de la formación y de la extensión de las universidades que el proyecto posibilita. Muchas gracias, Alberto, Ernesto, por las intervenciones, Pablo, y también por compartirnos esta experiencia que, bueno, me ha tocado también conduciendo, yendo a clases a la UNDEC, en esos 200 y pico de kilómetros que hacemos de acá para allá, escuchar el micro y emocionarme, y bueno, y siendo parte también conocedora al menos de alguna de las personas que está ahí organizando, como es el compañero amigo Alberto. Y bueno, en este sentido, más que seguir ahondando en palabras, es medio tarde, dar el espacio para que puedan preguntar, que puedan consultar, que puedan hacer otros aportes, aquellos y aquellas que no hablaron hasta ahora. Nada más agradecer desde la UNLAR, también llevando un poco la voz de nuestras autoridades, desde el rector en adelante, autoridades sociales, acá está Alicia, pero de parte de la decana, autoridades que acompañan siempre y que por supuesto nos dijeron desde el primer día, y bueno, métanle para adelante, y bueno, nosotros tenemos el deber y la dicha de poder sentirnos, como digo yo, lo digo a título personal, bendecida por esta malvinización también un poco tardía, porque habiendo estudiado maestría en Defensa Nacional en la Escuela de Defensa en esa época, Relaciones Internacionales en el doctorado, lectora de los temas, yo trabajaba otras líneas, y que esto te llame es una vocación hermosa, y así nos estamos sintiendo llamados, me imagino, tantas y tantos compañeros. Y acá también lo veo a Javier Wilson, un docente de comunicación social, que es también parte de prensa de sociales, que se acopló y que también nos va a hacer esa pata de comunicación, porque tenemos comunicadores, tenemos enfermería, sede Aymogasta, sede Catuna, hasta la decana es parte del proyecto de la sede Catuna, por ejemplo. Digo, esto ha generado una cosa que no la había visto antes en ningún otro proyecto del que fui parte, inclusive con un montón de aspiraciones, no lo vi nunca, así que, y esto es parte de lo que son capaces, y agradecida acá, Mario, hacerlo extensivo, por favor, a todos los compañeros, en el caso de acá, sí hubo una pregunta que te hizo Ernesto, que por ahí que lo comentes vos, que estás con la actualidad del número actual que tenemos. Nosotros tenemos en números que nos pasaron de la cantidad de combatientes nuestros de la provincia del año pasado, pero actualmente ¿cuántos son? Bueno, la distribución un poco geográfica, sabemos que hay un salpicón bastante interesante, por eso necesitábamos de este proyecto que nos dé este financiamiento, que si bien es pequeño, pero nos va a ayudar a llegar a nuestra Rioja profunda, como decimos. Romina, si me permitís, quería hacer una reflexión sobre, no sobre este proyecto, pero sí sobre un tema que nos involucra. Recién Alberto hacía referencia a ciertas, digamos, deficiencias de conocimiento sobre Malvinas en el caso, digamos, de los niveles educativos, y eso es cierto, rigurosamente cierto. Ahora, hay algo muy contundente en el campo popular, que es, quizás puedan
desconocerse algunos aspectos diplomáticos, históricos, geográficos, pero hay una absoluta convicción de que las Malvinas son argentinas y que Malvinas significa la parte visible de un sistema de dominación invisible. Eso es contundente. Y ese saber popular, que quizás le falta, digamos, algunas cuestiones técnicas, es de tal contundencia que ha resistido 41 años de desmalvinización permanente y sistemática desde arriba hacia abajo. Eso es contundente. También podemos señalar que en cada oportunidad que en Gran Bretaña algún periódico, algún centro de investigación indaga en la comunidad británica sobre las Malvinas, la pregunta siempre es, en los periódicos, bueno, ¿qué hay que hacer con las Malvinas? Más del 50% del pueblo inglés dicen hay que devolvérselo a la Argentina. Es decir, Enrique Oliva, que fue un gran maestro nuestro de pensamiento y un malvinero y un hombre del pensamiento y también de la acción, porque fue uno de los miembros de la resistencia peronista y bueno, acompañó a Perón en muchas instancias, decía, él cubrió la guerra como periodista bajo el seudónimo de François Lepaux, escribiendo día por día la crónica de lo que estaba aconteciendo, entrevistó a todo el gabinete inglés, menos a Thatcher, que es la única que no quiso dar la entrevista. Decía, durante la guerra, en Gran Bretaña no hubo una sola movilización contra la Argentina y sí varias movilizaciones contra Thatcher. Es decir, acá podemos deducir algo, que es que los pueblos no son los enemigos. Los pueblos quieren siempre lo mismo, quieren paz, quieren felicidad, quieren vivir en una situación de justicia. Los pueblos van hacia un camino del bien. El problema son las élites. Allá, las élites que de alguna manera han perpetrado los peores crímenes a lo largo de toda su historia, saqueando pueblos, asesinando pueblos, sometiéndolos, esclavizándolos. Y acá, nuestras élites, que ahí sí hay que reclamarles que si pretenden ser dirigentes tienen que formarse adecuadamente, tienen que comprender la historia, tienen que comprender la geografía. Cuando se habla de espacios, tienen que comprender cabalmente y tienen que ponerse en sintonía con el pueblo. Y quería ir a esto. El año pasado, en el 40 aniversario, hubo muchas expresiones de populares y también del Estado, muchas veces de la política, y en general la política suele ser muy efímera, el entusiasmo, ¿no? Las efemérides, las fechas clave, mucha pompa, mucha retórica, muchos diplomitas, muchas medallitas, pero en realidad lo que uno quiere es más hechos que palabras o que gestos. Y a veces los gestos no se condicen con los hechos, ¿no? Hay como cierta utilización. Entonces yo le decía a los amigos Carmona y demás, che, dejen menos medallitas y más hechos, ¿no? Pero hubo sí un hecho importante, que ahí es una batalla que también todas y todos juntos podemos librar, además del que de alguna manera tiene que ver con el proyecto Voces, pero es muy específico, que es la sanción de la ley 27.671. Esa ley estableció, fue aprobada en junio y reglamentada en noviembre. Faltaba determinar la autoridad de aplicación y la autoridad de aplicación fue la Secretaría de Malvinas, Antártida, Atlántico Sur, que hoy conduce Guillermo Carmona, que dice que debe haber una formación permanente, periódica y obligatoria para los funcionarios empleados de los 3 poderes del Estado. Ahora, con la larga experiencia que tenemos los combatientes, de que sabemos que el 90 y pico % de las leyes que nos han dado algún reconocimiento, algún beneficio, o las demás iniciativas, siempre ha surgido de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. O sea, siempre surgieron de la iniciativa de los propios combatientes organizados, de los veteranos de guerra organizados y de los familiares de los caídos organizados, no de los legisladores o del poder político de turno. Esta es una realidad.
el 90 y pico % de todas las leyes las hemos pensado, promovido desde las organizaciones de combatientes de Malvinas y de familiares. Luego hemos encontrado interlocutores, legisladores que se han sumado y demás, pero esta es una realidad. Yo creo que en esto también las universidades, que vuelvo a acentuar, digamos que no hemos producido, no hemos sabido producir el sistema académico herramientas y epistemología suficiente como para acceder al sentimiento popular y a las causas históricas y demás que han hecho mención hoy. Nosotros también podemos dar una batalla. Nosotros estamos proponiendo una serie de contenidos, estamos elaborando una serie de contenidos para que esta buena iniciativa, que sería una especie de ley Micaela o ley Yolanda, pero de Malvinas, pueda reflejar todas estas múltiples dimensiones complejas y profundamente arraigadas, y no el pensamiento de las élites. Porque si esperamos que venga del pensamiento de las élites, que han producido durante estos 41 años el no saber, la negación del saber, y bueno, el resultado va a ser el mismo. Por lo tanto, me parece que ahí tenemos un desafío también significativo, importante, que es que nos pongamos de acuerdo entre las distintas universidades, con la participación plena de las organizaciones de veteranos de guerra, también están ahora incipientemente las de hijas e hijos de combatientes que se están organizando en otro país. Es decir, dar la posibilidad de que sea desde abajo la elaboración de esos contenidos y que el Estado, por primera vez, tenga la política en general, tenga una actitud receptiva de lo que produzcamos de abajo. Porque si esperamos que lo que se produzca desde arriba sea lo que deseamos todas y todos, y bueno, creo que vamos a sufrir una nueva desilusión. En este sentido, propuesta concreta, además del proyecto Voces de Malvinas, empezar a trabajar a ver si podemos juntarnos entre las universidades, las organizaciones de veteranos y demás, y podemos tener un contenido mínimo básico común que lo podamos proponer como lo que se debe llevar a la capacitación y a la formación permanente de los agentes y funcionarios de la administración pública, que no es moco de pavo, ¿no? Porque estamos hablando de varios millones de personas, si tomamos el Estado Nacional, los tres poderes, el Congreso, el Poder Judicial y la Administración Pública Nacional, y después lo vemos en cada provincia, las legislaturas provinciales, los ejecutivos provinciales, los poderes judiciales provinciales. Estamos hablando de muchas millones de personas que son los que todos los días administran de alguna manera y gestionan en los diversos órganos de los tres poderes del Estado Nacional y las provincias. Parece que es una tarea demasiado importante como para dejárselo a los dirigentes. Seguramente. Bueno, tenemos muchos desafíos y la verdad que pensarlo para nosotros inclusive fue, voy a hablar por ahí desde la experiencia sin caer en esta cuestión demasiado situada desde la universidad de la UNLAR, pero es cierto, vemos la carencia del conocimiento y que esto se traslade a las distintas esferas, ámbitos, y también que lo vayamos integrando en la currícula, en las mallas curriculares y también trabajarlo, creo que ya eso es, como dicen los chicos ahora y las chicas, un montón. Y es necesario porque está bastante ausente. Preguntas, gracias César, preguntas, aportes, como para ir cerrando, agradecimientos todos. Damos la palabra, si alguien quiere levantar la mano con la manito ahí o toma la palabra directamente, no hay problema. Yomi, si me permitís. Sí, sí. Un aporte nomás. Bueno, no, nada que... Muy interesante todo lo que hemos visto, lo que vienen trabajando desde la Universidad de Chilecito, el tema de los cortos, me parece sumamente constructivo. Lo que, como habló también el señor César, le comento, yo soy Mariano de Torres, mi papá es combatiente de Malvinas, por el Regimiento de Infantería número 15. Y es una, también le comento, yo nací en el año 82, o sea,
41 años voy a cumplir, entonces me siento como parte de todo eso. Y bueno, nosotros en mi caso particularmente todos, tengo 2 hermanos mayores que eran niños, tenían 10 y 11 años cuando fue el conflicto, y una hermana más chica que nació en el año 84. Bueno, los 4 nos hemos criado, ¿no? Hablando sobre muy poco del tema, porque para mi papá fue muy complejo. Y también lo que usted habló del tema de invisibilizar el tema, ¿no? En la escuela. Yo tenía 10 años, durante los 90 cursé la primaria, y yo no me acuerdo que nunca invitaran a nadie a hablar. Es más, las maestras no hablaban del tema. Si uno veía una cartelera en los pizarrones, y hoy es 2 de abril, y ponían la marcha Malvinas y el aplauso, y chao, nadie más hablaba de nada de eso. Y después tengo sobrinos que nacieron también del año 95 en adelante, y muy poco hablando de la situación o de lo que pasó. Mis sobrinos particularmente se criaron escuchando el tema porque lo tenían a su tata que les hablaba, ¿no? Y les contaba quizás la parte linda, por así decir, de la historia, no se puso a hablar todo. Y siempre fue muy reservado con eso. Fue reservado participar en los actos. Es más, el Congreso le mandaba medallas, citaciones y demás, y no las iba a buscar, no quería, estaba como, por así decir, no sé, enojado quizás con el Estado. Y cuando mi hija nació en el año 2007, tiene 15 años, cumplió el año pasado, y desde la escuela a la que ella iba, hicieron una comunicación, ¿no? En que invitaban a las familias a que hablen, o una carta, o una foto, o qué estaban haciendo cuando fue el conflicto. Entonces, Isabela, se llama mi hija, dijo, ¿vale traer un abuelo? Mi abuelo estuvo en la guerra. Así, sí, ahí nomás contactó el director de la escuela, la maestra, todo. Entonces, bueno, voy a preguntar, porque yo nunca lo vi a mi papá hablar en público de la guerra, menos a los niños, o sea, a los chicos, adolescentes. Él contaba unas historias así, de que habían encontrado una radio en una olla de tuco, y que se comieron la olla de tuco con unos milicos, porque así decía él, con unos soldados, unos milicos ahí, con pan de Viena, cosas así. Y me acuerdo que, bueno, voy a preguntarle, y le digo, mira, Isabela preguntó si vos podías. Sí, yo voy, el día y la hora que ustedes digan, yo voy. Bueno, fue mi papá, 1 hora y media, 2 horas, no sabían cómo quitarle el micrófono. Los chicos se sentaron en el piso. De por sí mi papá es una persona abierta al diálogo, ¿no? Se sentaron en el piso, todo. Bueno, tuvieron que pedir, bueno, ya vamos, que ya se acabe el acto. Y después vinieron todos los niños, los chicos, a pedirle sacarse fotos, a mirarle. Él se había puesto, él usa 2 o 3 medallas, no sé, nunca le pregunté cuál es el sentido que solamente usa, para él son quizás más significativas. Y a sacarse fotos, y a cómo estás, y don Luis, y que usted lo admiro. Niños que mi padre nunca, adolescentes que nunca había compartido. Y después hubo otra conmemoración más adelante, en la que por medio del municipio, bueno, también hicieron un reconocimiento, una plazoleta en un barrio, le pusieron el nombre de un excombatiente caído, ¿no? Ahí en el conflicto. Fuimos al acto, le dieron la medalla. Cosas que yo noté de mi padre que antes nunca había notado. Querer hablar, no sé, será la edad, digo yo, porque es una persona mayor, tiene 72 años ya. Cuando él fue al conflicto tenía 32. Pasaron 40 años, ¿será esa necesidad? No sé, quizás también hace 5 años falleció mi madre. Mi madre era un tema que a ella le afectaba particularmente, es eso, porque le tocó vivirlo en Sarmiento, embarazada de mí, con mis hermanos, con una hermana que era chiquita y lloraba, con
como eran simulacros de que si atacaban, se tenía que tirar bajo un escritorio, embarazada, los niños tratando de sacarla, de que tener que apagar todas las luces de la noche, bueno, un montón de situaciones. Entonces quizás él también habrá estado limitado por eso. Y cuando el año pasado, después, post pandemia, cuando empezamos a ir a la universidad, me la encontré a Romina y le pregunté cómo andaba, que hace mucho no le veía, y me comentó esto, le digo, ¿te interesa un papá excombatiente? Ay, sí, María Noé me dijo. Entonces yo me sumé y lo puse a mi padre a disposición, y él está muy interesado. Siempre le comento a Romina, la otra vez hablando, le digo, que él me pregunta, ¿y cómo va? ¿Cómo va el tema? ¿Cuándo nos reunimos? Cuando vos quieras, ¿eh? Cuando vos quieras. Sí, sí, padre, le digo yo, cuando me informen te voy a avisar. Y cuando fue el 2 de abril también me llegó algo, ¿no? Hicieron un acto aquí en la avenida 2 de abril, donde está el monumento de Malvinas, y lo vi a mi padre participar y estar ahí en el palco, y después como en un desfile, en un pequeño desfile que hicieron con los excombatientes, y la verdad que nos emocionamos todos, mis hermanos, mis sobrinos, los que pudieron ir, mi hija. Y creo que es muy lindo este proyecto, creo que suma al colectivo, a la universidad, a la sociedad toda, ¿no? Para que todos sepan lo que significa Malvinas, y que no es solamente como contaban Alberto, o como cuenta usted César, o Ernesto, el tema de que son dos islas, todo el contexto detrás, ¿no? Para que todos tengamos más presente, y los que vengan, crezcan escuchando algo que de verdad les haga sentir que eso les pertenece, y por lo que siempre tienen que seguir luchando hasta que lo consigamos, desde el lugar en el que estemos. Y no solamente repetir, sí, las Malvinas son argentinas, y como dijeron, ¿y por qué son argentinas? Ah, no sé. No repetir por repetir. Así que ese nomás era mi aporte. Estoy muy feliz de que nos pongamos todos en marcha, y yo no veo las horas de que empecemos a capacitarnos todos. Así que eso era nomás, gracias. Nada más y nada menos, María Noé, así es, corazones, como pone Ali. Ali, levantaste la mano. Sí, un aporte nada más. Cada vez que intervino alguno de los compañeros planteaban este tema de la desmalvinización a través de los 40 años de democracia, ¿no? Y yo creo que la agenda malvinizadora tiene que trascender las fechas icónicas, ¿no? 1982 nos marcó dos dimensiones de la dictadura. Por un lado, el plan de exterminio de personas, y por otro lado, un plan sistemático de entrega de la soberanía. En el 77, ya Rodolfo Walsh, en su carta a la dictadura, del punto 1 al punto 4, marcó el tema de los derechos humanos. Y del punto 5 en adelante, en su carta, fue categórico, ¿no? Y planteó la entrega de la soberanía argentina por un plan oligárquico que tenía la dictadura, y por un plan neoliberal de implantación de economía neoliberal. Y el 82 no solo fue el año de la guerra, también fue el año de la marcha por pan, paz y trabajo. Y tras Cartón, años después, nos viene el informe Rattenbach, en donde fueron implacables en ese informe, ¿no? Y se mostró que las Fuerzas Armadas estaban preparadas para la represión y no para la defensa. Y de allí las torturas a los combatientes, y de allí, montaron toda una trama político-burocrática para cubrir los crímenes de lesa humanidad en las islas. Y todo lo que se cometió contra los colimbas en ese momento, ¿no? Entonces, creo que hay que hacer entender que Malvinas es mucho más que un archipiélago, que es nuestra Argentina bioceánica, nuestra Argentina bicontinental, y que es una proclama contra el colonialismo, ¿no? Que la tenemos que recuperar a Malvinas de la mano de toda América Latina y el Caribe. Esto nada más. Si no, lo voy a hacer muy largo. Gracias, Ali. Mario tiene la mano levantada. Mario, vamos. Ok, gracias. Muy bien, Alicia. ¿Cómo estás, María Torres?
Muy bien, ¿usted cómo le va? Luis Torres es nuestro Sí. veterano de guerra. Él estuvo con la compañía Ingeniero 9 en Malvinas, junto con Isaurralde, toda esa gente. Sí. Heridos en combate ellos, para que sepan. Así que lo tenemos allá en el pedestal a ellos. Respecto a lo que decía César, cuánta razón, porque acá en el año 97, cuando se crea el Centro de Veteranos de Guerra de La Rioja, se empezó a malvinizar, empezamos a ir a la escuela, a pedirle a las autoridades, a hablar con uno, con otro, contarles qué fue la guerra, todo ese tipo de cuestiones, y hasta el día de hoy, por ejemplo, hemos llegado este lunes próximo pasado a Patquía, fuimos 4 veteranos de guerra pedidos allá por uno de los maestros, y bueno, un poco no voy a decir enojado, pero poca información de Malvinas a los chicos. Son cosas que todo lo que están hablando acá, Ernesto, creo que Alberto es de Chilecito, no solamente, gracias a Dios, las universidades tomaron un poco también esto, la malvinización, porque hace falta también las currículas de las primarias, secundarias, ¿sí? Porque hay chicos, cuando uno va a conversar con ellos a las aulas o en un salón, le preguntan, ¿y por qué fue? ¿Y por qué fue? Más allá de si pasamos hambre, frío, que siempre están, si usted hizo algún disparo, ese tipo de cuestiones. La desinformación que tienen los chicos, o la falta de formación, no sé cómo llamarlo, es llamativa desde mi punto de vista, ¿sí? Así que nosotros tenemos una fuerte presencia acá en Capital. Me preguntaba cuántos somos. Nosotros en Capital somos 24, más 10 que están en el interior: Chepe, Olta, Chilecito, Chamical, en donde ellos en el interior y nosotros también solemos ir al interior. Tratamos de que eso cambie un poco, ¿no es cierto? Estoy hablando allá en los niveles más bajos. Así que es importante, muy agradecido, muy importante lo que están haciendo con esto. Y bueno, y esperemos tener éxito. Lo que tenemos que hacer también es inundar las redes sociales, ¿no? Bueno. Las redes sociales a nivel mundial, al estilo, no sé si Bukele, quién, pero no sé, se dijo, pero inundar las redes, la próxima mía va a ser la cosa de Malvinas puesta ahí en el Facebook, go home, ¿viste? Volver a casa. Y bueno, y buscar las políticas que sean necesarias para seducir un poco también a los kelpers, ¿no? Hay que seducirlos un poquito también. No es tan sencillo. También ahí por ahí escuché a alguien decir de que hay mucha gente en Inglaterra que está a favor de que se devuelvan las Malvinas, pues es lógico, hay mucha plata que están invirtiendo en que según ellos no es bueno. Así que bueno, yo hablaba de las lucecitas que andan prendidas por ahí, allá al final del túnel, y ojalá Dios quiera que así sea, que mis nietos vean por fin, de alguna vez por todas, la bandera nuestra puesta en Malvinas. Bueno, eso sería todo. Quería verte acá y que vos estés acá, como los hijos de veteranos de guerra tienen mucha presencia también acá en La Rioja, a través de María, de González, de muchos chicos. Así que... Mario, te pregunto, los 34 veteranos que nombraste, ¿son los que están asociados o que participan del centro de veteranos? Y además claro, hay otros veteranos que se puede acceder, llegar a ellos de alguna manera, ¿o te referís al total de veteranos en la provincia? Nosotros tenemos el padrón, 24 acá en Capital, sí. 10 en el interior, bueno, después tenemos las viudas, ¿no es cierto? Los que tenemos, los fallecidos posguerra y los héroes nuestros, que son 7, uno de ejército y 6 de marina, los 6 son del general Belgrano. Y a quien se refería María recién es casualmente a Eusebio Aguilar, que tiene la plaza que le hicimos el año pasado, en nombre de él. Pero sí, se pueden comunicar con todo. Desde ya yo le explicaba la otra día a la doctora Brúculo que hay veteranos que para lo que se necesitan que vayan a la radio de la universidad, no va a ser posible, pero sí podríamos hacer el reportaje en la casa, ¿no es cierto?
Claro. Bueno. Pero sí están todo de acuerdo, todo como siempre, cada vez que se los requirió a los veteranos de guerra, nunca tuvieron problemas con nadie para ir a ningún lado, o cuando lo fueron a visitar a las casas, hacerle algún tipo de reportaje. Así que bueno, eso es lo importante, ¿eh? Estamos dispuestos. Qué grande, Mario, buenísimo, qué bueno. Me alegro que así sea. Sí, y nosotros más todavía. Nosotros más, este tema lo hemos tratado ya en comisión, digamos, con toda la gente. Ahora, con el tema del WhatsApp, todas las novedades se pasan, digamos, ahí por WhatsApp y todo el mundo da su explicación, da su consentimiento y una serie de cuestiones. Así que, en nombre de todos los veteranos de La Rioja, muy agradecido a todos ustedes, muy agradecido, la verdad. Espectacular lo que están haciendo. Qué responsabilidad linda. Sí, de verdad que... Acompañadas, la verdad que agradecemos mucho, ya estamos por cerrar. Agradecemos la presencia, esto iba a ser un encuentro para reforzar el camino, ¿no?, a la obtención del proyecto y largar y poner primera, y bueno, lo abrimos y en buena hora porque se fueron inscribiendo, y eso que lo hicimos con poco tiempo, después del fin de semana largo, por eso agradecemos la participación de todas y todos, agradecemos a la UNLA, agradecemos a la UNDEC, a nuestras compañeras y compañeros que están siempre, bueno, de nuestra casa, por supuesto, a seguir fortaleciendo, malvinizando todo este sentido que tiene, la verdad, es emocionante, por ahí uno se queda sin palabras y somos esto, agradecidos, bendecidos de poder hacer algo, de aportar un poquito desde nuestro lugar. Con esto vamos a dar por cerrado, esta grabación va a quedar para poder compartirla y bueno, y la gestionamos para subir en nuestro canal y lo vamos a compartir con ustedes. Muchas gracias a todas, a todos. Seguimos trabajando, seguimos en contacto. Un abrazo grande. Un abrazo para todos. Muchísimas gracias. 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 Nos vemos. Un gusto grande. Hermoso, gracias. Me quedo con un montón de ganas de charlar con vos, María, y con usted, Mario, pero bueno, nos queda pendiente largas charlas. Cuando guste. Tendrás todos los contactos, María Sofía, yo te los paso todos. Seguimos, un gustazo, abrazos. Abrazo a ustedes. Abrazo grande.